El corazón sana cuando comprende, no cuando olvida. Y yo no olvido porque olvidar es huir de mi historia. Entonces me quedo junto a mi sufrimiento, junto a mi dolor, junto a mi depresión. El tiempo que se tarda en aceptar un dolor, una derrota, una decepción, una traición o un adiós. El tiempo que se tarda para darme una caricia, porque aprendí que al final no mueres, al final solo renaces. Hola, bienvenido al episodio número 14 del podcast Sueños que Despiertan. Y si has venido siguiendo la historia, desde el episodio 1 te he estado compartiendo cómo ha sido el proceso de vivir con depresión y con un trastorno de ansiedad generalizado que me llevó a vivir periodos muy profundos de oscuridad, incluso intentos de partir, de terminar con mi vida, y una serie de procesos, de tratamientos, de medicamentos, de búsquedas sin fin en ese momento. Eran búsquedas interminables, búsquedas infinitas para encontrar una solución a todo esto que me acontecía. Algo que no mucha gente cuenta, incluso ni siquiera muchos médicos lo hablan, porque a lo largo de toda mi historia y de todo mi proceso me tocó conocer un sinfín de médicos, de especialistas en muchas áreas, y únicamente uno de ellos fue quien me dijo que el hecho de vivir con depresión o tener ya como tal un cuadro agudo de depresión no solamente es como ese estado o esos síntomas que provoca la depresión de no tener un sentido para vivir, de no tener ganas de levantarte, de no tener ánimo, de no tener deseos, no tener sueños, no tener motivación, estar cansado todo el tiempo sentir una tristeza que te apachurra, que te oprime el pecho, y aunado a la ansiedad con esta crisis de desesperación, con ataques de pánico, falta de aire, palpitaciones, sensaciones de que te estás quedando loco, o la sensación de que ya te vas a morir, o esta sensación de que te está dando un infarto, de no saber qué te está sucediendo. Lo que me explicaba el doctor es que realmente todos los órganos se deprimen, no solamente es como a nivel del sistema nervioso o solamente que esté ligado como a la parte mental y a la parte emocional, sino que realmente todos los órganos a la par funcionan pues como funciona el cuerpo humano, todos como relojito, a su tiempo, a su forma, cada órgano cumpliendo sus funciones. Pero una vez que el sistema nervioso se deprime y que las hormonas empiezan a desequilibrar, así como los químicos del cerebro, la serotonina, la noradrenalina y todos los químicos que se encargan de mantenernos en un estado de equilibrio y de bienestar, pues se desequilibran, pero también los órganos se deprimen, y por eso es que llegamos a sentir tantos malestares, no solamente los propios de la depresión, sino que realmente te empiezan a doler y a afectar muchas otras cosas a nivel físico. Y eso era lo que a mí me pasaba, y por eso es que pues más allá de solo creer que era la depresión, pues me pasaban muchas cosas. Te contaba también en varios episodios cómo viví con migraña, con crisis de colitis nerviosa, la gastritis, dolores musculares,
hubo un momento donde empecé a tener como situaciones en el corazón, me empezaron a dar taquicardias y como una especie de arritmia, y me mandaron a hacer varios estudios en el corazón porque incluso el médico llegó a pensar que había algo en mi corazón, porque de la nada de estar bien me empezaban unos ataques y empezaba a sentir que el corazón se me iba a salir del pecho, y realmente pues también era algo que me hacía sentir muy mal. En alguna ocasión recibí tratamiento, pero no cedían estas palpitaciones y me mandaron a hacer un estudio que se llama MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, para ver más o menos cómo estaba funcionando mi corazón y mis pulsaciones y todo el sistema del corazón, para ver si no había por ahí una alteración. Me hicieron incluso una radiografía del corazón también para que físicamente confirmar que no hubiera algún crecimiento, algo anormal. Y cuando me mandaron a hacer este estudio que te digo que se llama MAPA, estuve 24 horas con un aparato que me estuvo monitoreando cada media hora, si no me equivoco, la presión arterial y tomándome las pulsaciones por minuto, pero yo tenía que tener un diario, y el doctor me dijo que a la par de estar haciendo como el chequeo de físicamente cómo estaba mi presión arterial y mis pulsaciones, que anotara las horas en las que me estaba tomando, porque el aparato automáticamente me conectaron unos chupones, lo tuve 24 horas pegado en mi cuerpo y automáticamente cada media hora se activaba solo y hacía la toma de la presión y de las pulsaciones. Pero justo cuando eso pasaba, cuando el aparatito encendía, yo tenía que traer mi libreta a todos lados y anotar qué hora era, y justo si estaba teniendo alguna emoción, algún pensamiento, qué estaba pasando dentro de mí en ese momento. Entonces no solo fue como, o sea, a lo que voy es que era como un médico bastante consciente y que estaba considerando otras cosas, no solamente como el tema físico, de que físicamente estuviera algo mal con mi corazón, sino lo llevó a explorar si algo de mis emociones, de mis pensamientos o de lo que estaba viviendo de determinada hora del día, eso hacía que se alteraran mis lecturas, mi presión y mis pulsaciones. Entonces tuve 24 horas de este estudio, y entonces imagínate cada media hora durante 24 horas estar pendiente de anotar, y también estar anotando qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, no solo físicamente sino emocionalmente. Incluso pues en las madrugadas despertaba cada media hora y tenía que estar haciendo esto, y si en ese momento estaba soñando algo, que realmente recuerdo que esa vez me costó mucho dormir, porque pues cada media hora el aparatito se encendía y pues generaba ruido, generaba sensaciones en mi cuerpo, vibraciones, presión, y pues me costó mucho como descansar ese día. Finalmente pude como empezar a observar qué sucedía. O sea, fue como de esas primeras veces que conscientemente pude observar qué era lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y en mi cabeza cada media hora, o sea, pero así como relojito justo. Para esto obviamente no te había contado, pero desde que recuerdo, desde que era niña, siempre he tenido diarios. Para todo he tenido libretas, diarios. Cuando era niña incluso recuerdo que tenía libretitas que tenían su candado y su llavecita, porque siempre me ha gustado escribir, realmente siempre me ha gustado escribir, y he sido mucho como de todos los días escribir lo que me pasa, lo que siento, lo que viví, porque te decía que desde niña era como la rara, como la excluida, como la que nadie se quería juntar con ella, la que siempre estaba sola en un rincón,
la que en la escuela nadie la quería juntar en su grupo, en su equipo. Y fue como una forma, realmente no sé de dónde me salió esto de escribir diarios, pero desde que era niña era como mi refugio y siempre tenía libretas y siempre estaba escribiendo todo lo que no me animaba a externar, o incluso escribía lo que me sucedía durante el día. Y también tengo libretas llenas de cosas que escribía y que no me animaba a decirle a las personas, como una especie de cartas que le escribía a todo el mundo cuando sucedía algo y no me atrevía como a hablarlo, ¿no? Pero justo cuando me hicieron este estudio, que para mí fue como muy simbólico el hecho de que estaban monitoreando mi corazón, y era como, están monitoreando mi corazón, pero yo tenía que estar al pendiente de lo que estaba sucediendo en mi mente y en mis pensamientos, en mis emociones. Entonces fue como que cada media hora mi corazón hacía el llamado a mi mente de explorar, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y eso que estoy sintiendo a nivel emocional o a nivel mental o en mis pensamientos esté afectando mi corazón. Como que fue una forma de hacerlo como súper consciente, ese llamado que estaba haciendo mi corazón a mi mente de vamos a sintonizarnos y vamos a encontrar la manera de si uno está afectando al otro y vamos a hacer algo en conjunto. Entonces te digo, no me costó trabajo porque venía de toda la vida siempre escribiendo. Sin embargo, pues era complicado porque pues por un lado estaba preocupada pensando que realmente pudiera tener algún daño o algún mal en mi corazón físicamente. Entonces, bueno, el tema de escribir y de conectarme con lo que estaba sintiendo en ese momento no era tan difícil, pero estaba muy estresada por los resultados de este estudio. Entonces, pues ya pasaron unos días, fui al hospital a que me retiraran el aparato al día siguiente, y ya me llamaron, me avisaron cuando ya tuvieron los estudios, y pues ya pude ir con mi médico a que leyera los estudios y pues realmente todo salió bien, dentro de los parámetros normales. Entonces, pues definitivamente el doctor me decía, físicamente no es, y realmente más allá de que tenía depresión y de que tenía ansiedad, mis signos y mi presión arterial y mis pulsaciones eran bastante normales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo sentía que se me aceleraba el corazón, se me aceleraba demasiado, pero los aparatos no lo medían, o sea, incluso los médicos podían tocar, porque llegué a ir de urgencia con los médicos y podían tocar y físicamente se sentían las palpitaciones y se sentía que el corazón se iba a salir, pero los aparatos no marcaban nada anormal. Recuerdo que en una ocasión yo iba a mi trabajo y entonces iba caminando porque iba a tomar el transporte en ese momento, y empecé a tener una crisis tan fuerte que sentí que el corazón se me iba a salir de lo fuerte que estaba latiendo, y justo en ese momento iba pasando por un consultorio médico y me metí al consultorio y le expuse a la chica que estaba en la recepción lo que estaba pasando, y recuerdo que me pasaron así como de urgencia, ¿no? Porque pues también me imagino que me vieron mal y me vieron desesperada, y el doctor me atendió y recuerdo que algo vio el doctor y me dijo, te voy a poner una inyección y con eso te vas a calmar. Y recuerdo que me pasó al consultorio, preparó una inyección y me inyectó y me puso en una salita a un lado y me dijo, ahorita venimos a revisar cómo sigues. Y ya me dejaron ahí más o menos unos 20 minutos o una media hora, la verdad no recuerdo. Pude avisar pues al trabajo que probablemente ese día no iba a llegar porque me había sentido mal, y ya como a los 30 minutos llegó la enfermera y el doctor y me preguntó que cómo me sentía, y pues le dije que ya me sentía bien, ¿no? Obviamente pues me había puesto una inyección. Para mi sorpresa, cuando ya el doctor me pasó nuevamente al consultorio, me dijo, me iba a dar una receta
y lo que me dijo es que mis síntomas eran completamente emocionales porque lo que me había inyectado era agua. O sea, para mí fue así como, no sé cómo tomarlo, pero me dijo, te inyecté agua, no fue nada. Pude darme cuenta que estabas en una crisis como de pánico, por eso sentía así, estaba tu corazón así, pero no hay algo de qué preocuparse porque incluso mi presión arterial estaba normal. Y lo único que me recetó en ese momento pues fue unas pastillas, pues eran unos tranquilizantes, una especie de ansiolíticos, y me dijo que solo tenía que tomarlos por la noche. Entonces pues le sumé a los antidepresivos que ya tomaba y a los ansiolíticos que ya tomaba este otro medicamento que me dio este doctor, que me lo encontré pasando justo en el camino a mi trabajo y que me dijo, este medicamento solo tómalo de noche y te va a ayudar mucho. Y pues obviamente era una pastilla que hacía dormir, era para dormir. Ya después investigando, me metí a internet, recuerdo que fui a un cibercafé, busqué el nombre del medicamento y me puse a leer para qué era, y era un medicamento tranquilizante, pero era un somnífero. Y recuerdo que lo tomaba, pero sí, al día siguiente sí me sentía mal, todo el día me sentía mal mientras estuve tomando las pastillas. Pero bueno, siempre tuve la sentencia de alguna manera de todos los médicos que me atendieron durante todo ese tiempo de no suspender los medicamentos sin que los me dieran la orden, obviamente, el psiquiatra, el psicólogo que me diera de alta en la terapia, y que no debía suspender ni los ansiolíticos ni los antidepresivos menos de un día para otro porque era contraproducente. Y la verdad es que pues para este entonces yo ya tenía, si no me equivoco, más o menos como 12 años tomando, si no me fallan las cuentas en el tiempo, sí, aproximadamente como 12 o 13 años tomándome el antidepresivo, y ya me sentía bastante, o sea, era un punto donde tenía muchas crisis, pero al mismo tiempo no me sentía mejor con el medicamento, solo era como que simplemente no sentía nada, como si estuviera desconectada la mayoría del tiempo de como de mis emociones, es extraño poder describir. Era como que no podía sentir mucho lo malo, pero tampoco lo bueno. Era como estar pero no estar. Era una situación extraña. Para esto pues te decía que yo estaba combinando el trabajo o la terapia psiquiátrica y el medicamento psiquiátrico con otro tipo de terapias. Dejé de ir al psicólogo y empecé a ir con una terapeuta, y esta terapeuta pues me hacía diferentes tipos de terapia, pero lo que más trabajábamos era como las constelaciones familiares y el psicoanálisis, y la verdad es que con ella empecé a tener como otro tipo de hallazgos muy diferentes a la terapia que yo tomaba con el psicólogo y con el psiquiatra, ¿no? Incluso cuando llegaba con el psiquiatra solo era como me sentaba, él tenía su libreta, él en su silla, y simplemente me hacía preguntas y todo el tiempo estaba escribiendo. No tengo ni la menor idea de qué escribía la hora que yo estaba ahí en terapia, pero pues no sentía nada, o sea, yo no sentía ninguna mejoría. Lo único era como ya se acabó la hora de consulta, vas a continuar con el medicamento y ya, y nos vemos aquí en una semana o en 15 días o en un mes, dependiendo de cómo me veían. Y yo con esta terapeuta empecé a tener otro tipo de conexiones, otro tipo de hallazgos, otro tipo de información que de alguna manera me empezó a conectar como con otras cosas, y como a conectarme también con otra gente que
que hacía otras técnicas, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión ella me habló de una terapia llamada Theta Healing. Yo le había platicado a esta terapeuta que ya tenía como en mi interior la necesidad de dejar ya los medicamentos. Quería probar cómo iba a ser mi vida ya sin medicamentos, porque aparte pues estaba recién casada y pues obviamente como toda mujer recién casada y como todo matrimonio, pues en su momento teníamos como de alguna manera un deseo de formar una familia y tener hijos. Entonces, si yo todo el tiempo iba a estar tomando ansiolíticos, antidepresivos y pastillas para dormir y tranquilizantes y relajantes durante todo el día, pues no iba a ser posible que me embarazaran estando tomando esos medicamentos. Entonces la terapeuta me recomendó hacer esta terapia, y cuando fui a hacerme una terapia, la terapeuta en esta técnica me dijo que tenía próximamente un curso básico, y que si no me gustaría aprender. Y pues la verdad es que me llamó mucho la atención. Cuando tomé la primera sesión me gustó. Esta técnica se basa mucho como en observar la mente, en observar todas las creencias que tenemos y las programaciones que tenemos, y en base a hacer como cambios de creencias y cambios de programaciones empiezas a tener una modificación a nivel ADN, a nivel de neuronal, y pues obviamente tu vida empieza a tener cambios, ¿no? Esto es como por darte una explicación muy simple y superficial, y la verdad es que me gustó la terapia, y ella me dijo que esto podía ayudarme a empezar a dejar poco a poco los medicamentos, y porque iba a empezar a hacer trabajo con mis emociones, a hacer trabajo con mi inconsciente, a trabajar mi sistema nervioso, y obviamente esto iba a ayudar a quitar, porque era lógico que yo ya tenía una dependencia a los medicamentos. Quien te diga que no se genera dependencia a los medicamentos te está mintiendo. Yo durante todos estos años que te comento, más o menos a estas fechas que te estoy contando la historia, yo ya llevaba como 12 o 13 años tomando medicamentos, y ya había tenido varios intentos de dejar el medicamento. Lo suspendía, obviamente los médicos me decían cómo, no era de tajo, se iba haciendo no recuerdo ahorita cómo se hace el proceso de quitar los medicamentos, pero es gradual, se va disminuyendo la dosis y se va alternando los días y todo, y cada que intentaba dejar el medicamento tenía una crisis, una recaída, era muy fuerte para mí, y me era imposible dejar el medicamento y tenía que volver a tomarlo. Y esto a lo largo de 12, 13 años lo había intentado varias veces, y en todas las veces había fracasado. O sea, era ya realmente un tema de adicción. O sea, ya de alguna manera, aunque no me sintiera bien, mi cuerpo, mi sistema ya necesita el medicamento para no estar peor, ¿no? Entonces te digo que me empecé a apoyar en otras terapias, en otras técnicas, con otros métodos, y la verdad es que sí sentí que emocionalmente estaba mejorando lentamente, pero sí lograba tener un poco de mejoría. Entonces para esto pues no te he contado y no me he metido a la parte donde yo recuerdo que desde que era muy joven siempre fui como muy sensible en el sentido de que podía sentir cuando estaba en algún lugar, podía sentir lo que había en el lugar. No veía, solo sentía cosas, sentía presencia, sentía personas, incluso podía sentir situaciones que habían pasado o acontecido en ciertos lugares, sentía a las personas
cuando estaba con personas podía sentir cómo se sentían las personas, si les dolía algo, si estaban tristes, si se sentían cansadas, si tenían alguna preocupación. Era una persona extremadamente sensible. Cuando llegué con esta terapeuta que trabajaba las constelaciones y el psicoanálisis, ella fue la que me dijo que yo era una persona paz, lo que hoy se conoce como una persona paz, lo que significa es persona altamente sensible, y esto solamente es como nuestro cerebro, o el cerebro de una persona paz, funciona como de una manera un poco diferente, lo que hace que una persona altamente sensible sienta todo mucho más potente de lo que una persona normal. Entonces, un ruido simple te puede afectar como si estuvieras escuchando el estallido de una bomba. Un olor puede provocar en ti una crisis. Un simple olor, sencillamente un olor. Una palabra, un gesto de alguien, una mirada, desata muchas cosas en una persona altamente sensible. Es como lo que una persona normal, su sistema nervioso reacciona de forma normal, para una persona altamente sensible eso es como algo que una persona lo ve bien, para nosotros es como 10 veces más potente. Es como si tú estás escuchando una canción en un volumen 10, una persona altamente sensible ese volumen 10 lo escucha en un volumen 100, nivel 100, así. Entonces así te puedo describir que era mi vida, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás lo que era ser una persona altamente sensible, deprimida y con ansiedad, con migraña, con gastritis, con colitis, con ataques de pánico, con todo lo que me acontecía durante todos esos años, ¿no? Entonces te digo, llegaba a los lugares y podía sentir cómo era la energía de los lugares. Había lugares donde simplemente sabía que había algo muy negativo y yo no podía estar, huía, me sentía mal. Me pasaba que me daban ganas de vomitar o quería llorar, o me daban estos ataques de desesperación. Con las personas igual, o sea, yo podía ver a las personas y podía ver, bueno, como te decía, más que ver, podía sentir cómo eran las personas o cómo se sentían las personas. Y pues en su momento yo no sabía qué era lo que me pasaba, y también en su momento pues yo sentía que era algo normal y era algo que le pasaba a todo el mundo, ¿no? O sea, era como, pues esta es la vida, o sea, así estamos todos los seres humanos, hasta que me fui dando cuenta de que no. Y también algo muy característico que yo tenía era como esta parte de saber que algo iba a pasar sin saber cómo lo sabía. Simplemente a veces sabía que algo iba a pasar y pasaba. O también era como de tener muchos sueños premonitorios. Me iba a dormir, soñaba algo y resulta que al día siguiente o los días siguientes se hacía realidad el sueño. Entonces me pasaban mucho esas cosas, pero pues realmente nunca le puse como mucha atención. O sea, yo sabía o pensaba que era como, pues es parte de la vida, ¿no? También en la época cuando fui preadolescente y adolescente, sufrí mucho como con el tema de los ataques espirituales. Esto sí fue como una etapa también súper complicada en mi vida, porque todos los días, todas las noches recibía ataques, recibía visitas de seres no muy luminosos. Incluso hubo una época en mi vida donde todos los días yo dormía sola desde muy pequeña, y todos los días un espíritu iba y se dormía conmigo. Realmente pues llegó a ser algo absolutamente normal para mí. O sea, llegué al punto donde ya no tenía miedo. Incluso pues ya cuando estaba viviendo con estos procesos de ansiedad y de depresión que te decía que
vivía con insomnio, pues como que de alguna manera también me acostumbraba como a todas esas visitas y a todas esas cosas que me pasaban muy, muy paranormales, ¿no? Y era algo pues a lo que no le daba mucha importancia. Yo le daba más importancia a lo que sucedía como en mi parte física y en mi parte de las emociones. Yo le daba como mucho peso a cómo me estaba sintiendo, pero como que siempre dejé de lado el hecho de ser tan sensible, de conectar con las personas y saber quién sí era una buena persona, o quién sí tenía buenas intenciones y quién no. O sea, como que era algo que yo minimicé demasiado, no le di la importancia ni el valor que tenía realmente a esas habilidades y me enfocaba mucho como en lo que estaba sucediendo mal en mi vida. Entonces, bueno, te digo que cuando fui con esta terapeuta, ella pues lo primero que me dijo era, pues soy una persona altamente sensible, y empezamos a trabajar eso y me empezó a ayudar a cómo hacerle para no absorber tanto del mundo, para no absorber tanto de los lugares, para no absorber tanto de las personas. Ella me dijo básicamente que era yo como una esponja y a donde iba absorbía. Y durante mucho tiempo y durante varios trabajos que hicimos a lo largo de diferentes constelaciones, porque esto fue algo que se trabajó de diferentes maneras, pude aprender un poco cómo controlar el hecho de ser esa esponja que absorbía todo, ¿no? Y ella me ayudó mucho a entender que muchas de estas cosas que me sucedían en la vida y que yo sentía, y cosas por las cuales me enfermaba muy mal y me ponía muy grave, realmente me estaban sucediendo porque terminaba absorbiendo todas las cosas de las demás personas. Y como a mí nunca nadie me explicó lo que era ser una persona sensible, lo que era ser una persona como una esponja, lo que era ser una persona con ciertos dones, pues obviamente como nunca nadie me orientó en ese tema, pues no sabía yo cómo manejarlo, y no sabía tampoco yo que necesitaba tener un cuidado, una protección, una higiene no solamente de mi cuerpo, sino darme mantenimiento a nivel espiritual y a nivel energético, limpiarme, equilibrarme y hacer mucho trabajo para no estar absorbiendo todo de todos lados. Y esto me empezó a hacer mucho sentido porque realmente yo ya no quería salir. O sea, había veces que yo salía de la puerta de la casa hacia afuera y yo sentía que se me venía el mundo encima. O sea, como que mi lugar seguro se volvió mi casa, porque dentro de mi casa pues estaba de alguna manera resguardada y solamente convivía con mi propia energía, con la energía de mi esposo y con la energía de mi perro, y de alguna manera pues era mi espacio y no estaba tan contaminado. Pero salía a la vida y salía al mundo y yo sentía que se me venía una avalancha de energía, de emociones y de todo encima, y me era imposible salir. Entonces fui trabajando todo esto con la terapeuta, y me empezó a ayudar mucho como a darme cuenta de que realmente a lo mejor sí no estaba tan enferma yo, sino que los que estaban enfermos eran los demás, y de alguna manera yo chupaba y me empezaba a llevar sus cargas, ¿no? Pero pues tampoco esto no estaba bien y no sabía por qué sucedían esas cosas. Incluso llegué a renegar de todo eso y decía, pero pues ¿por qué me está pasando esto si yo no lo pedí? Pero ella me empezó a dar como mucha claridad en ese sentido, poder entender muchas de las cosas que yo había venido viviendo desde que era muy niña, y la verdad es que me estaba dando como mucha confianza irme por ese lado, y decidí completamente irme por este lado. Para estas alturas ya no iba al psiquiatra, pero seguía tomando medicamentos, me los recetaba un médico general,
Y la verdad es que sí empecé a notar cambios, pero como que una vez que hice consciente esta parte de ser una persona tan sensible, entonces ahora lo que empezó a pasar es que vivía como con mucho miedo, porque me empezó a dar miedo, como no sabía manejarlo, como no lo sabía controlar y como no sabía qué hacer con tanto. Entonces lo que hice es que me daba miedo salir y ya no quise salir. Y empecé como a aislarme mucho, aunado a que pues había estado en un periodo muy fuerte. Entré en este proceso de donde aprendí esta técnica y empecé a trabajar mi sistema nervioso, mis creencias, mis programaciones, y empecé a dejar el medicamento. Y la verdad es que te voy a decir que sí fue muy complicado, o sea, sí entré en una crisis muy muy fuerte. Estaba aislada, incluso me salí del trabajo donde estaba, renuncié a mi trabajo. Mi esposo me apoyó, me dijo: salte si necesitas estar aquí en la casa, si necesitas tener tu propio espacio, tu tiempo y estar aquí tú sola sin estar con gente y todo, yo te apoyo, yo voy a ver por ti y ya vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, ¿no? Y esto también es algo que nadie sabe. Incluso creo que ni siquiera mi propia familia se pudo dar cuenta en su momento de esto, pero sí tuve, yo creo que unos meses, o si no es que un año completo, donde me aislé y no salía. Es más, no podía salir, no podía abrir la puerta de la casa y salir ni a la banqueta, porque yo sentía que algo me absorbía y me empezaba a sentir muy mal. No te sé decir qué sentía, pero era algo indescriptible. Y prácticamente era como de cada semana o cada 8 días salía, iba y visitaba a mis papás, pero era algo muy rápido y regresaba a la casa. O sea, siempre mi casa era mi hogar seguro, mi lugar seguro, mi espacio donde yo me sentía como más a salvo. Obviamente también quiero entender que pues era parte de que estaba dejando los medicamentos y pues estaban sucediendo muchas cosas también en mi cuerpo, en mi mente, en mi sistema nervioso, mis hormonas, mis químicos cerebrales, pues todo se empezó a desajustar o ajustar más bien de manera natural, pero sí estaba en desequilibrio, pero sí estaba completamente convencida de que necesitaba dejar todo esto. O sea, necesitaba salir de ahí y necesitaba trabajarlo de una forma más natural y más holística, ¿no? O sea, darme cuenta que no todo tenía que ver solamente con mi cuerpo o con las funciones de mis órganos, sino que había algo más que estaba provocando que yo tuviera todos esos episodios y todos esos problemas. Entonces lo fui llevando así. La verdad es que cuando estaba en la casa, cuando tuve como mi periodo de retiro y de encierro, la pasé muy mal, estaba muy mal, pero estaba enfocada solamente en mí. Entonces tenía todo el día para mí, para escribir. Recuerdo que escribía mucho en ese tiempo. Tengo libretas llenas de cosas que escribía. Recuerdo que en ese tiempo también hacía yoga, veía videos en internet, prendía mi computadora y veía videos y me ponía a hacer yoga y empecé a hacer algunos ejercicios de yoga y empecé a hacer como otro tipo de cosas yo ahí en la casa, como para empezar a distraerme y a mantener en funcionamiento pues mi cuerpo y mis sistemas y pues mover mi energía. Estuve aprendiendo cosas. Alguna que otra ocasión salía y tomaba pequeños talleres de un día, de 2 días. Recuerdo que en varias ocasiones fui con una persona que hacía unas oraciones muy bonitas. Era un señor y su esposa y me gustaba mucho ir con ellos porque hacían unas oraciones muy bonitas y ellos hacían lecturas de los ángeles. Ellos eran canalizadores de ángeles y me decían siempre cosas
muy bonitas, o sea, a pesar de que yo la estaba pasando muy mal y sentía como mucha oscuridad en mí y a mi alrededor, siempre me decían cosas súper bonitas y como que de alguna manera todas esas oraciones y todas esas cosas que hacía sí me estaban ayudando, obviamente muy lento. Los avances eran muy lentos y a veces tenía retrocesos muy grandes, pero estaba decidida a ya no caerme, ya no irme otra vez a lo mismo, y decidí aguantar con todas mis fuerzas, pues por muy mal que me estuviera sintiendo, ahora sí dejar de depender de un medicamento y depender solamente de mí para estar mejor. Y estuve bastante tiempo pues con eso, te digo que más o menos estuve retirada como un año sola en mi casa, donde salía muy pocas ocasiones, te digo, solamente cada semana, un ratito, cada 15 días iba a visitar a mis papás y así, o cuando íbamos a visitar a mis suegros, pero eran visitas rápidas porque no me sentía bien. Y estoy segura que si le preguntamos a las personas que en ese momento me veían, seguramente nadie notaba lo mal que estaba, ¿no? Porque también hubo muchas personas que, bueno, no muchas, pero algunas personas que en su momento me hicieron creer que lo que yo estaba viviendo era muy malo y era vergonzoso y necesitaba mantenerlo oculto, que nadie se enterara lo que yo estaba viviendo. Entonces, cuando salía, cuando había algún evento o algo a donde salir y dar la cara y convivir con la familia o hacer otro tipo de actividades, realmente me esforzaba por tener la mejor cara cuando por dentro me estaba muriendo. Muchas ocasiones de mi vida me tocó poner una buena cara cuando por dentro estaba destrozada, o a veces realmente me sentía muerta por dentro, porque también me creí esa idea de que eso que estaba viviendo o eso que me estaba pasando era muy vergonzoso y nadie tenía por qué saberlo, y no era bueno que se lo contara a las personas, ¿no? Hoy sé que para nada era cierto eso, pero todo este proceso estuvo como muy hermético, como muy tapado. Lo viví con miedo, lo viví con mucha vergüenza y lo viví con una sonrisa falsa, porque pues tenía que fingir que estaba bien cuando no estaba bien, ¿no? Y realmente pues no era por mi responsabilidad, era algo que simplemente estaba sucediendo, porque pues estoy convencida de que por gusto nadie la pasa mal, y pues así fue un tiempo de mi vida. Tuve un año de retiro, donde tuve todo el tiempo para mí, estuve aprendiendo cosas, estuve leyendo mucho, estuve tomando algunos talleres, te digo. Después de este año que estuve en ese proceso como de retiro para mí, que después entendí que fue un proceso como de purificación, y esto me llevó muchos años poderlo entender. Esto que decían que, no sé si ustedes recuerdan que muchas personas hace muchos años decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo, o que algo iba a pasar así como muy cañón. Justo en ese periodo fue cuando yo estaba en mi retiro, donde yo estaba encerrada en mi mundo, y sí, para mí sí hubo un fin. O sea, eso que los mayas o algunas civilizaciones profetizaron, que en el 2012 habría un cambio muy importante para la vida y para la humanidad, y que el 2012, si ustedes se ponen a investigar por ahí en internet o googleen como profecías o movimientos del 2012, hablaba mucho como de un despertar de la conciencia en los seres humanos, y que realmente pues a nivel global en apariencia no pasó nada, pero yo pude darme cuenta que para mí sí pasó. Yo sí tuve un proceso muy profundo, fue como el mayor despertar que he tenido, porque pues a lo largo de la vida
todos los seres humanos vamos a tener muchos despertares, pero siempre hay unos que más grandes que otros y que nos marcan más. Y definitivamente ese periodo de encierro y de proceso que estuve viviendo sola, para mí, adentro en mi mundo interno, atravesando mis oscuridades y mis tinieblas, sí fue un gran movimiento para mí, como algunas civilizaciones lo profetizaron. Y me aventé gran parte del 2012 hasta el 2013, más o menos como a los mediados del 2013, cuando pude salir a la vida. Y sentí que justo cuando salí algo se había transformado en mi vida, no sabía qué, pero algo había pasado. Y como te decía al principio, a veces creemos que vamos a morir, pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos renaciendo, como las mariposas cuando se envuelven en su capullo y cuando creen que es el fin, en realidad es el comienzo. Y eso fue lo que sucedió para mí durante ese periodo. Un morir para renacer. Y bueno, hoy termino este episodio aquí y continúo con esta historia en el siguiente. Agradezco que te hayas dado el tiempo y la oportunidad de escucharme. Y pues ojalá que me ayudes a compartir, porque nunca sabemos a quién podemos ayudar con nuestras palabras, con nuestra energía y con nuestras propias experiencias. Muchas gracias.